Hola, en esta segunda videolección de inmunología vamos a hablar del concepto de inmunidad. La palabra inmunidad viene del latín immunitas, que quiere decir libre de, exento. Esta palabra ya se utilizaba para designar a aquellas personas que, habiendo pasado una enfermedad y habiendo sobrevivido, quedaban protegidas frente a la misma enfermedad en el futuro. Así ha quedado entonces la definición en el diccionario como ese estado de invulnerabilidad a una determinada enfermedad infecciosa. Infecciosa es causada por microbios. La palabra determinada nos indica una de las principales características del estado de inmunidad, que es la especificidad. Cuando una persona o un animal está inmunizado o es inmune a cierta enfermedad, lo es para esa enfermedad. Bien, si uno pasa la varicela, no queda protegido frente al tifus, por ejemplo, queda protegido frente a la varicela. Eso es lo que quiere decir especificidad. Por otro lado, la inmunidad tiene memoria. El organismo, nuestro sistema defensivo, es capaz de reconocer en el futuro aquellos microorganismos que nos habían producido enfermedad. La inmunidad se puede clasificar en dos tipos. Hay una inmunidad congénita o innata que tenemos desde que nacemos. Al decir tenemos me refiero a las personas y a los animales. Y esta inmunidad congénita es la que hace que determinadas enfermedades sean características de determinadas especies. Por ejemplo, la peste aviar es una enfermedad característica de aves, no de otros animales. Entonces, los otros animales tienen inmunidad congénita frente a la peste aviar. Por otro lado, lo habitual es que la inmunidad se adquiera, sea una inmunidad de tipo adquirido. Y se puede adquirir de una forma activa, en la cual el organismo que va a quedar protegido es el que ha desarrollado esas defensas, ha generado los anticuerpos. Más adelante, en otra lección, hablaremos de los anticuerpos. Esta inmunidad activa puede ser de forma natural cuando la persona o el animal ha pasado la enfermedad y ha luchado cara a cara contra el microbio, o puede ser artificial, utilizando vacunas. Al final de este vídeo hablaré de las vacunas profundizando un poco más en el tema. El otro modo de adquirir inmunidad es de forma pasiva, en el cual la persona no genera los anticuerpos, sino que otro organismo u otra persona los genera en su lugar. Puede ser de forma natural, cuando es la madre la que genera los anticuerpos y se los pasa a su embrión o su feto o su hijo a través de la placenta o a través de la leche materna una vez el bebé ha nacido durante sus primeros meses de vida. O puede ser también adquirida pasivamente de forma artificial por un mecanismo que se llama sueroterapia. La sueroterapia consiste en inducir la producción de anticuerpos en animales. Antiguamente se hacía, bueno, antiguamente, hasta el siglo XX, no tan antiguamente. Se inducía la producción de anticuerpos en animales domésticos como caballos, cabras, ovejas, se purificaban y luego se inoculaban a las personas para, en cuestión de horas, producirles ese estado de inmunidad. Pero es una inmunidad que no produce memoria. Entonces, cuando has pasado la enfermedad, al cabo de un tiempo puedes volverla a padecer. Pero bueno, salva vidas. Y el problema es que hacerla a través de animales podía generar alergias. Así que en la actualidad se suele utilizar solamente anticuerpos de origen humano. Bien, si os parece vamos a profundizar en qué es eso de la vacunación. Por definición, la vacunación consiste en inocular antígenos en individuos sanos para inducir la producción de anticuerpos. O dicho en otras palabras, consiste en poner en contacto a una persona sana con el microbio causante de una enfermedad para que quede protegida en el futuro. Pero eso sí, sin padecer la enfermedad. No siempre ha sido así, lo de no padecer la enfermedad. El pionero en la vacunación fue Edward Jenner en el siglo XVIII. Lo que hizo este hombre, que era médico, era tratar a personas que tenían viruela y observó que las personas que trabajaban en granjas con vacas estaban protegidas frente a la viruela, no padecían la enfermedad, pero sí habían padecido una parecida, pero más leve, llamada cowpox o viruela bovina, viruela de las vacas. Lo que se le ocurrió a este hombre fue experimentar
y provocar la enfermedad de la viruela vacuna en personas sanas para que luego quedaran protegidas frente a la viruela. Y eso lo comprobó luego tratando de provocar la viruela en personas que habían pasado el cowpox. Y gracias a Dios no lo consiguió. El término vacuna viene de ahí, de las vacas. Actualmente no se provoca la enfermedad en los pacientes para que queden protegidos, sino que se emplean distintos tipos de vacunas, como las que tenéis en el esquema. Por un lado, se emplean microbios muertos, ya sean virus o sean bacterias, han sido aniquilados y se inoculan en las personas para que no produzcan la enfermedad, pero produzcan esa respuesta defensiva. Como los microbios muertos no son capaces de reproducirse ni generar nada, la respuesta inmunitaria es débil y se precisan dosis de recuerdo cada cierto tiempo. Sin embargo, si se emplean microbios atenuados, que son microbios vivos pero no llegan a producir la enfermedad, no son muy activos, la inmunidad entonces es permanente. Se utilizan este tipo de vacunas para la rubeola, las paperas, el sarampión y algunas otras como tenéis en el esquema. Otro tipo de vacunas consiste en inocular toxinas modificadas. Las toxinas son residuos que producen algunas bacterias y que son muy tóxicas, de ahí la palabra toxina, y producen los síntomas de la enfermedad. También son el antígeno que reconoce el organismo. Así que, modificadas químicamente, son inoculadas para protegernos. Este tipo de vacunación se utiliza también como vacunas para venenos de serpientes, picaduras de serpiente. Otro mecanismo que se emplea es antígenos purificados, como en el caso de la hepatitis B. Los antígenos, aunque voy a hacer un vídeo específico para hablar de ellos, os adelanto que son moléculas específicas de cada microbio. Son, por decirlo así, rasgos distintivos que los distinguen de las propias células. Entonces, lo que reconoce el sistema defensivo son esos rasgos, esos antígenos. Se puede extraer solamente la molécula llamada antígeno y inocularla en lugar de utilizar todo el microbio entero, ¿vale? Y esto generaría la respuesta. Bien, espero que os haya sido útil. Ahora solo queda estudiar los esquemas.